mantener el alto sus objetivos de proveer la mejor calidad de la atención de la salud, con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia, sino su crecimiento planificado, viable y progresivo. El Sanatorio del Salvador, una institución polivalente de alta complejidad, hoy provee servicios médicos generales y especializados que desarrollan actividad en la consulta externa y en la internación. Servicios centrales como terapia intensiva, guardia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, y servicios administrativos de gestión comercial y de gestión financiera, con auditoría médica permanente, fundamental para los servicios médicos y también para la interrelación con las entidades financiadoras. La inversión en recursos humanos, en tecnología, en informatización institucional hoy nos han permitido posicionarnos como una alternativa de referencia, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la región. La inversión en el departamento de capacitación también hemos incorporado el crecimiento del sanatorio y hoy coordinamos la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización en medicina y en otras carreras de la ciencia de la salud. En esta oportunidad estoy muy satisfecho de tener a la doctora Zurru, una prestigiosa profesional de nuestro país, para la conferencia que nos va a brindar sobre el ACV en ventana. Y con esto les doy la bienvenida al ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que conforman el sanatorio, pero también como un merecido homenaje al fundador y a todos los que hoy formamos parte de este sanatorio, que tiene hoy sus primeros 25 años de existencia. A continuación los invito a escuchar a la doctora Danae Prieto, jefa del Servicio de Neurocirugía del Sanatorio del Salvador, especialista en neurocirugía y en intervencionismo endovascular. Doctora Danae. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Bueno, en primera instancia quería agradecer al sanatorio por habernos invitado a participar del ciclo de conferencia, ¿sí? Por esto 25º aniversario. Como bien dijo el doctor, desde el inicio del sanatorio, esperen que voy a compartir acá. Desde su inicio, el sanatorio fue constituido como una institución polivalente y de alta complejidad, y la neurocirugía fue un pilar siempre muy importante en el sanatorio, el cual se fue creciendo y desarrollando en el tiempo, logrando actualmente contar con toda la infraestructura, aparatología, el instrumental y la capacidad médica, tanto clínica como de clínica médica, de terapia intensiva, neurología y neurocirugía, para poder abarcar toda la patología neuroquirúrgica, tanto del adulto como pediátrico. Nuestro staff está conformado por el doctor Jalil, que se encarga sobre todo del departamento de columna, por el doctor Franco Falco, que se encarga sobre todo del departamento funcional, el doctor Velázquez, que es nuestro médico consultor y se encarga sobre todo del departamento de base del cráneo e hipófisis. Como médico asociado contamos con el doctor Muñoz y el doctor Franciosi, que nos ayudan en la parte de hipófisis, ¿sí? Nosotros en nuestro servicio podemos abarcar todo tipo de patología neuroquirúrgica, tanto vascular, en la cual tratamos tanto aneurismas, malformaciones por vía convencional y microquirúrgica, tumoral, patología degenerativa, en la parte de columna, el doctor Jalil es el encargado del departamento, donde tratamos también por vía convencional y mínimamente invasivas, traumática y malformaciones. También abarcamos mucho lo que es la neurocirugía pediátrica, ya que contamos con un servicio de neonatología y UTI pediátrica, en el cual nos dan el sostén para poder atender a la patología pediátrica desde su nacimiento hasta la adultez. Nuestro servicio se caracteriza sobre todo por estar en continuo crecimiento y desarrollo, por lo que agradecemos al Sanatorio del Salvador por darnos las herramientas y todo el apoyo que necesitamos para seguir creciendo y dar una mejor atención a nuestros pacientes.
Le agradezco, doctora Cristina Zurrú, por haber aceptado nuestra invitación. La doctora Cristina Zurrú es jefa de la sección de enfermedad cerebrovascular y coordinadora del programa Protege ACV del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es coordinadora del curso de certificación de neurología de la Sociedad de Neurología Argentina y exdirectora del Consejo de Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología, que nos va a hablar del manejo práctico de la fase intrahospitalaria de la atención del ACV agudo. Muchísimas gracias, doctora, por todo su esfuerzo de estar acá hoy con nosotros. ¿Puedes sacar el audio, doctora? Bien, doctora, ¿podemos probar audio? A ver si te escuchamos Sí, ahora. cómo no. ¿Ustedes Bueno, me escuchan? ya estamos habilitados. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, primero, gracias que nada por la invitación y vamos a hablar un poquitito sobre el manejo del estrobo agudo. Esto ha cambiado en los últimos años en función de la indicación de otras terapéuticas que hacen que los pacientes queden con menores secuelas, ¿no? Si alguien me puede ayudar con la diapositiva, pues estoy no manejándolo desde mi máquina. Sí, doctora, si a vos te parece, nos vas diciendo siguiente y te la Vamos paso. con la siguiente. Bueno, esto es algo que a mí siempre me gusta recordar, que es que cómo se produce la penumbra isquémica, ¿no? Porque es a partir de ahí que nosotros podemos entender cómo manejarnos con los pacientes. Nosotros sabemos que el flujo cerebral normal nuestro está entre 50 y 55 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Cuando eso empieza a disminuir, porque produce la hipoperfusión, nosotros lo que vamos a ver es que vamos a tener primero isquemia, con aumento del ácido láctico y una reducción del flujo entre 20 y 25 mililitros minuto por 100 gramos de tejido, pero ya tenemos que tener cuidado cuando vamos a lo que se conoce como la penumbra isquémica. Ahí nosotros lo que tenemos es que el flujo baja a 20, 15 mililitros minuto por 100 gramos de tejido, y a partir de ahí el daño que se produce en el tejido cerebral es irreversible. Y esto va a terminar en infarto y necrosis, y ya de ahí no vamos a poder volver a una situación previa. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entre que uno está en la penumbra isquémica y está en la zona de mayor isquemia, uno tiene que tratar de parar el daño isquémico que se está produciendo en el cerebro, ¿sí? Y eso sí tiene posibilidad de revertir. Otra diapo más. Y una cosa importante a tener en cuenta es qué está pasando con el ingreso al hospital, ¿sí? Hace un tiempo, ustedes habrán escuchado
que existe lo que se llama la hora de oro. Esto quiere decir que los pacientes tienen que ser tratados en menos de una hora. Hoy por hoy, la idea es que un paciente sea tratado entre 20 y 30 minutos. Y para eso existe algo que se llama protocolo de Helsinki, que tiene como función tratar de acercar al paciente al hospital antes de que de que el paciente llegue físicamente al hospital y tratar de tener a todo el hospital preparado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con ACV y yo a ese paciente le avisé que venía al hospital, con notificación previa, la evaluación en la ambulancia tendría que ser parte de la evaluación del paciente. En ese caso, ese paciente va a ir a tomografía o a resonancia magnética a ver la imagen. ¿Por qué? Porque estaba estable y porque en ese momento ese paciente ya había sido preevaluado, ¿sí? Se le va a calcular cuando llega el tomógrafo el NIH para ver el grado de compromiso que tenía y evaluar el inicio con RTPA, ¿sí? Después de eso, el paciente va a ir recién a la unidad ACV y hacer el tratamiento con el TPA. Puede pasar que ese paciente tenga una obstrucción proximal. O sea, más allá de lo que uno ve clínicamente, ese paciente tenga una obstrucción en M1, en M2. Bueno, en ese caso, esos pacientes, al mismo momento, si está en una ventana de 3 horas donde uno está realizando la trombolisis, también se puede ir armando el equipo de trombectomía mecánica para que ese paciente pueda ser recanalizado en un segundo tiempo. Ahora bien, si yo no hago nada de todo eso, o sea, si yo lo que tengo es que vino en la ambulancia, me lo dejaron, no me dijeron ni lo que tenían, ni sus antecedentes, ni nada. Bueno, yo en ese paciente tengo que hacer el triage en la guardia. Y tengo que hacer el ABCD en la guardia y recién llevarlo a imágenes. Esto hace perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque un paciente con un accidente cerebrovascular va a estar en una unidad de stroke. O esto tiene que ver con una unidad con capacidad para ver cómo está desde el punto de vista aéreo, circulatorio, hemodinámico, el déficit neurológico, y en un centro de cierto grado de complejidad, ¿sí? Como lo que es una unidad de stroke. La que sigue. Y ese paciente va a estar monitorizado en un lugar importante donde vamos a ver que no tenga otras complicaciones. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que uno hace? Primero, no desciende la presión. Esto es seguro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los eventos isquémicos que nosotros vamos a ver van a ser isquémicos, no van a ser hemorrágicos. Así que uno no tendría por qué ser tan agresivo en bajar la presión. La hidratación con solución fisiológica. Con eso seguramente no se van a equivocar. No realizar expansiones si tiene una presión estable. Controlar la hipo o hiperglucemia. Ambos pueden ser mímicos. Colocar 2 vías de alto flujo. Evaluar la colocación de sondas. Calcular el NIH. Tratar la hipertermia con paracetamol, y presten atención porque a lo mejor el stroke puede ser parte de otro problema o de una endocarditis.
solicitar test de coagulación, enzimas cardíacas o test de embarazo en casos especiales, saber siempre de evolución de los síntomas, factores de riesgo vascular, medicación previa, criterios de inclusión y exclusión para trombolisis y trombectomía. ¿Y qué no hacer? No retrasar los tiempos de diagnóstico y tratamiento, no usar soluciones hiposmolares porque van a tener una hiponatremia rápidamente, no retrasar el diagnóstico con estudios que no son necesarios. Son necesarios los esenciales para hacer el diagnóstico de stroke. No descender la presión arterial hasta evaluar si es una lesión isquémica o una lesión hemorrágica. El que sigue. Y nosotros sabemos que al principio nosotros teníamos que fundamentalmente eran las 45 minutos hasta tanto decidir si se iba a trombolizar o no. Hoy ya no es tan así. Ustedes van a ver la hora de oro ahí, donde está desde el minuto 0 hasta el minuto menos 60, donde ustedes van a ver que el tiempo para la trombolisis es de 1 hora 45 minutos. Esto hace que sin prenotificación termine trombolizándose a los 60 minutos. Pero existe el protocolo de Helsinki que lo que hace fundamentalmente es reducir ese tiempo a la mitad. Esto hace que cuando uno recibe el paciente, habitualmente se termina haciendo entre 35 a lo sumo 40 minutos. Sigamos. Y toma todos estos puntos, o sea, ¿qué es lo que no hace? Sigan un poquito más, que todavía hay, donde uno lo que fundamentalmente hace con estos pacientes es no perder tiempo. Hacer las cosas en el menor tiempo posible. En el caso de los estudios, si no son estudios necesarios, no pedírselos, cosa de achicar los tiempos, tratar de no pedir cosas que no son necesarias o que no van a cambiar la conducta. Y fíjense que cuando ustedes ven cómo funciona Helsinki, van a ver que hay muchas más pacientes tratados entre 0 y 3 horas, que era la primera ventana que tiene el trombolítico, y menos pacientes tratados por arriba de las 3 horas, ¿sí? La que sigue. Y vamos a ver un poco cómo surge todo esto. Nosotros sabemos que el primer estudio que muestra algo en relación a la trombolisis es el estudio del NINS. El estudio del NINS salió en el año 1995, constó de 2 partes, y lo que mostró fueron pacientes de déficit medio, y que fueron tratados dentro de las 3 horas. No eran pacientes de muy alto NIH tampoco. Digamos. Y lo que vemos es que en este estudio, tanto la escala de NIH, como la escala de Barter, como el ranking modificado, como el GOS, mostraron beneficio en aquellos que fueron tratados con RTPA. Y esto había generado un 30% más de pacientes con ranking 0,1 en la rama de tratamiento con RTPA. Mucho tiempo pasó bajo el puente hasta que nosotros vimos que se podía tener algún beneficio. Esto fue el ECAS 3,
El beneficio no fue tan grande en cuanto a la mejoría en comparación con el otro estudio que se había hecho con Alteplase, pero también mostró un beneficio menor, pero menor al fin. La que sigue. Sí tuvieron un poquito más de sangrado, no hubo diferencias en cuanto a mortalidad y el beneficio fue menor con el ECAS-3 que con el estudio NIN. Hubo una serie de criterios de exclusión. Estos criterios de exclusión fueron fundamentalmente edad mayor. Nos vamos para atrás un poquito. Edad mayor a 18 años. No hay experiencia clara ni importante en pediatría todavía. Tiene que tener un diagnóstico de accidente cerebrovascular con un NIH que vaya entre 4 y 25, pero hay que tener cierto grado de cuidado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un déficit que es motor, crural, braquial o un trastorno del lenguaje, estoy teniendo un déficit importante que vale la pena tratarlo, aunque el puntaje no sea tan alto, ¿sí? Y el inicio dentro de los 80 minutos para lo que sería el territorio anterior. A su vez también, en relación a la ventana extendida, lo que vemos ahí que algunos de los criterios de exclusión que había al principio se fueron reduciendo. Por ejemplo, en el caso de la ventana extendida es el uso de anticoagulantes, pacientes menores de 80 años, pacientes que no tengan un NIH mayor a 25, y también se habían excluido los pacientes que tenían historia de diabetes y ACV, ¿sí? Algunas otras contraindicaciones que sí aparecieron en el estudio NIN fueron sacadas en función de que depende cómo estuvieran, ¿no? O sea, si la coagulación estaba bien, si era un paciente que no tenía una contraindicación y tenía una indicación clara en relación a anticoagulación o a tratamiento. Así que muchos de los casos que se excluyeron al principio ya no lo están haciendo en la práctica diaria. La pericarditis, que también era otra cosa que ocurría, en este momento están viendo si es transpericárdica o no, si no es necesario suspenderla. El manejo adecuado de la presión arterial, y algunos trombolizan también algunos pacientes que tienen una ACV reciente con isquemia reciente y que está amenazada una gran porción del cerebro por la isquemia. Sigamos. Otra cosa que a veces surge como duda es qué hacer con los anticoagulantes. Los anticoagulantes, el apixaban, el rivaroxaban, son dos anticoagulantes que no tienen antídoto en el país. Sí, el dabigatran tiene antídoto que uno puede usar, y eso va a depender de cómo esté el irasizumab. ¿Qué quiere decir esto? De que uno tenga o no que utilizarlo. Si alguien toma dabigatran y está anticoagulado, ya sea porque tenga un KPTT prolongado, uno debería revertirlo con idacizumab para poder usar el RTPA, ¿sí?
o si es un paciente que lo tomó hace pocas horas, donde todavía debe tener efecto el irasizumab. Eso siempre y cuando nosotros vamos a trabajar por vía intravenosa. Pero si yo voy a trabajar por vía intraarterial, dentro de las 6 horas, yo a este paciente le puedo hacer directamente la trombectomía mecánica. Y no necesariamente revertir absolutamente nada. O sea que hoy por hoy, el único anticoagulante nuevo que tiene la posibilidad de revertir es concretamente, digamos, en este caso, con la reversión con el irasizumab en 5 a 20 minutos. Digamos. A su vez también, más recientemente, empieza a aparecer lo que se llama el MR de guía de trombolisis, y esto tiene que ver con pacientes que se trata de ver si están en ese periodo de mismatch entre cambios en el flare y en la difusión. Se ha visto que algunos pacientes tienen cambios en el flare, pero todavía no tienen cambio, tienen cambio en difusión, pero no tiene cambios en el flare. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se produjeron cambios totalmente irreversibles. Entonces se hizo un trabajo que intentaba ver que esos pacientes se beneficiaban del uso de un mismatch, difusión, perfusión. Nosotros sabemos que la perfusión cambia más tarde, y en todo caso lo que se busca es que haya cambios en difusión, pero que no haya, que haya cambios en el flare, pero que no haya cambios en difusión. Acá nosotros vemos que este estudio mostró beneficio no tan importante, hubo alguna cosa relacionada con eso, pero que hubo cambios con respecto a la difusión-perfusión. Sigamos. Acá ustedes ven, del lado derecho, ven la presencia de cambios en flare, pero no ven la presencia de cambios en la difusión, y del otro lado lo que ustedes ven es que tanto los mismos cambios que se ven en la difusión como en el flare son iguales. Esto es 0,9 miligramos, no, para atrás, 0,9 miligramos kilo, y digamos lo que nosotros vemos es que estos pacientes podrían beneficiarse del tratamiento. Ahora sí. Sigamos. Y después hay otros estudios como el metaanálisis del STEN o el EPITET, que muestra que algunos pacientes parecen beneficiarse en un mismatch entre difusión, perfusión y áreas isquémicas, como por ejemplo lo que ocurre en el EXTENET y el EPITET, donde nosotros vemos algún beneficio de estos pacientes, pero todavía esto no se considera una recomendación formal. Sí, lo que sabemos es que del STEN, o sea, del trabajo que se hizo, sí hay un cierto beneficio, aunque no es tan grande,
con respecto a la extensión de la ventana. La que sigue. Acá en este caso vemos la presencia en un forest plot de asociación de reperfusión. A los 90 días vemos que en todo fue en general a favor del tratamiento. La que sigue. La siguiente. Y vamos a hablar de lo que fue la Sociedad Europea con las recomendaciones. La Sociedad Europea hizo unas recomendaciones que no son igual que las americanas, o sea, no son con nivel de evidencia grado 1, 2, 3, sino lo que hicieron fue una opinión de expertos. Entonces, lo que ellos hacen es dar su opinión de experto en relación a la recomendación. En este caso, la pregunta pico era el tiempo, y en este caso lo que se vio es que en pacientes con estrés isquémico agudo, de menos de 4.5 horas de evolución, de duración, la indicación es la indicación intravenosa de trombolíticos, ¿sí? Y los expertos, como ustedes pueden ver acá con los 4 redondelitos, estuvieron de acuerdo con eso. Entre 4 o 5 horas y 9 horas, en pacientes con stroke isquémico agudo, de 4 a 9 horas, la duración no favorece claramente, como lo anterior, al tratamiento trombolítico, ¿sí? No es tan clara la evidencia para estos expertos. Es entre 4.5 y 9 horas, pero en lugar de ser con 4 que apoyan, sería con 3 para esta recomendación. La que sigue. Entre 4 y 9 horas, lo que nosotros vemos es que obviamente la resonancia tiene que tener flare, difusión, para poder categorizarla bien, y tienen que tener estudios de buena calidad. Y también para pacientes que tengan stroke isquémico agudo, es necesario también saber si tiene algún trastorno del sueño también, ¿no? Que pueda contribuir a eso. Después, ¿qué sabemos del tenecteplase? El tenecteplase sabemos que tiene beneficio en aquellos pacientes que van a tratamiento endovascular, que es mejor la evolución con el tenecteplase, y esto también están de acuerdo en que si uno tiene posibilidad de usar tenecteplase en aquel paciente que va a ser tromectomizado, lo ideal sería eso, ¿sí? Tiene beneficios sobre los vasos de oclusión. La que sigue.
Esto es un poco un esquema que usamos nosotros de cómo dividimos los pacientes. Si el paciente tiene síntomas de ACV, se confirma que tiene un ACV, cumple criterios, y ningún criterio de exclusión. Si tiene solamente trombo, va a trombolisis. Pero si el paciente tiene una obstrucción, va a ir segundamente, si es que le corresponde, a una trombectomía. Entonces, primero se evalúa para trombolisis sistémica y luego, si tiene una obstrucción proximal, va a trombolisis o trombectomía mecánica, ¿sí? Menos de 4.5 horas va a trombectolisis y entre 4.5 y 6 horas va a trombectomía mecánica, ¿sí? Si tiene una obstrucción con mismatch clínico, volumen de infarto, muchas veces va directamente a una trombectomía mecánica en forma de protocolo de Down. ¿La que sigue? ¿Cómo se prepara el RTPA? Bueno, fundamentalmente el RTPA viene con un liofilizado y un diluyente. Hay que unirlos. Cada frasco reconstituye 50 miligramos y en función de eso se va a decidir si se va a dar o no el RTPA. La que sigue. Y por otro lado, vamos para el otro lado. Lo que uno hace es una reconstitución con el diluyente y el liofilizado. Esto se prepara a 0,9 miligramos kilo con un máximo de 90, si pese 300 kilos. Con un max, el 10% va a ir en bolo y lo restante va a ir en forma endovenosa, ¿sí? Y esto se pasa por bomba de infusión con una vena antebraquial de buena calidad. La que sigue. Nosotros sabemos que, no, vamos para atrás, que la dosis de infusión es 0,9 miligramos kilo, 10% va a pasar en bolo y lo restante durante 1 hora. La presión se va a tener que controlar bastante seguido durante la infusión. En general se mide cada 15 minutos y después cada 6 y cada 180 hasta tanto se termine completamente la infusión. Digamos. Las dos complicaciones más importantes que tiene esto es la presencia de hematomas por sangrado del RTPA o un angioedema lingual. La que sigue. ¿Qué es lo que hacemos si tenemos un problema de coagulación o un sangrado? Fundamentalmente lo que hacemos es suspender la infusión, hacer un recuento de laboratorio completo, hacer una tomografía para ver que no haya sangrado, pasarle al crioprecipitado y fibrinógeno si es que está bajo. Más raro tranexámico, excepto que sea un sangrado incoercible. La que sí. Esto es un poco, parar el alteplase. ¿En quiénes se presenta más este sangrado? Fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen leucorariosis, que tienen microsangrados o que tienen cambios extensos en la imagen.
Otra complicación que ocurre es el angioedema lingual. Esto puede indicar indicación orotraqueal de intubación. Esto es importante hacerlo rápido porque si no va a ser muy difícil lograrlo. En este caso, cuando ocurre una reacción angiolingual, lo que uno tiene que hacer es poner corticoides, discontinuar el alteplase, ponerle difenidramina o famotidina y adrenalina para parar el edema angiolingual. La que sigue. En relación al manejo de la presión arterial, que es otra de las complicaciones que puede llegar a ocurrir, el fármaco a elección es el labetalol, de 10 a 20 miligramos. Hay veces que hay pacientes que no pueden usar labetalol porque están bradicárdicos o porque no tienen tolerabilidad. Lamentablemente no hay ni nicardipina ni clavidipine. Sí se puede conseguir acá eventualmente enalaprilato o la presencia de algún otro droga hipertensiva, ¿sí? O sea que si uno quiere usar enalaprilato, hidralapilato o quiere usar algún otro antihipertensivo que exista en nuestro país y que no tenga un efecto dilatador, se puede usar, ¿sí? La que sigue. En el caso de los pacientes que no van a ser sometidos a trombolítico, iniciar a las 24 horas del RTPA tratamiento con aspirina después de una tomo de control. Podemos iniciar estatinas para el manejo del colesterol en dosis de 20-40, según ocurra o según sea algo no cardioembólico, sino algo aterotrombótico y uno tenga que usar dosis más altas. No descender la presión arterial a más de un 15%, si no no es necesario. Y recién a las 72 horas completar los estudios cardiológicos. Digamos. Este es el algoritmo que nosotros normalmente vemos. O sea, si yo estoy teniendo una ACV, necesito tener una imagen para ver cómo está el cerebro. Si tengo menos de 6 horas con sospecha de obstrucción, también tengo que no solamente realizar la tomografía y la resonancia, sino también mirar los vasos. Si yo estoy entre 5 y 16, no candidatos a trombolisis, tengo que hacer volumen y la parte vascular para eventualmente hacer trombectomía. Y de 12 a 24, no candidatos a trombolisis sistémica, deberían tener una resonancia con angioresonancia, con isquemia, para poder hacer el tratamiento. La que sigue. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver en estos pacientes cuando nos manejamos en agudo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hubo algunas preguntas que vi que salí por ahí sí, que pueden hacer. Sí, doctora, si le parece, leo un par de preguntas que hemos recibido aquí. Primero voy a leer una que está en el chat de la doctora Pamela Dorrego.
Ella dice, doctora, con respecto a los anticoagulantes orales nuevos y RTPA endovenoso, ¿está indicada en qué tiempos? La anticoagulación es a largo plazo, ¿sí? O sea, es por alguna prevención, tiene un FA, tiene alguna cardioembolia, y nosotros con ese paciente estamos haciendo prevención secundaria. El RTPA es en agudo, es en poco tiempo y es tendiente por un tiempo corto. Nosotros no tenemos contraindicaciones para usar el RTPA si está revertida la anticoagulación previa, y verdaderamente pues habrá que ver qué pasó con ese paciente, ¿no? O sea, si era un paciente que estaba con anticoagulantes clásicos, con coagulantes nuevos. El tema con los anticoagulantes nuevos es que los anticoagulantes nuevos, sacando el Dabigatran, en la Argentina no hay antagonistas, así que uno tiene que ver si lo va a usar, pero el único que tiene antagonista en Argentina es Dabigatran por ahora. En Estados Unidos sí hay antagonismo con Rivaroxaban, pero el problema es que tarda mucho en actuar, y estamos hablando del stroke, que es un stroke que vamos a tratar lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, en el caso de digamos, los otros anticoagulantes, el tiempo para revertir es muchísimo mayor. Y en esos Así que casos, primero, doctora, cuando está con anticoagulantes, perdón, ¿cómo está? Cuando está con los anticoagulantes nuevos, en esos casos, ¿cómo hacemos? ¿Se hay que revierte, no se ver qué revierte? anticoagulante tiene. Si tiene Bien. Dabigatran, lo ideal es revertirlo y seguir con, que en ese momento vos no vas a seguir con la trombolisis con drogas, vas a seguir con la trombectomía mecánica, ¿sí? Bien. Entonces, este es por un lado. Y si lo que tiene es Rivaroxaban o Apixaban, los dos trabajos que hay tardan mucho en revertir. O sea que uno no los usa porque no tiene la droga de ellos para revertirla. Bien. ¿Y estaría Entonces, contraindicado en esos realizar casos, una trombectomía en un paciente con un anticoagulante que no podamos revertir? Sí. tal cual. Bien. Por eso, en esos casos, es mejor ir a una trombectomía mecánica, pero sin revertir, o sea, sin pasar coagulante, ¿no? Claro. Solo trombectomía, pero no la contraindicaría. Exactamente. No la contraindicaría, pero había que tener mucho El cuidado. riesgo de Es si hay mejor algún accidente. Sí. riesgo-beneficio, ¿no? Doctora, le hago una pregunta que nos hace llegar una periodista. Dice, soy periodista y quisiera que me aclare. La ventana extendida hoy es de 3 horas. Antes era de 1 hora. Pero el proceso trombolítico se debe resolver en 35 a 40 minutos según el protocolo de Helsinki. ¿Es así? Consulta. A ver, el protocolo de Helsinki lo que te dice que resolverlo lo más rápido posible. Pero hay varias ventanas. Está la ventana más corta, que es o sea, dentro de las 3 horas. Después tenemos una ventana extendida hasta 4 horas y media. Después viene la ventana del wake up stroke, que son aquellos que no tienen una fuente, digamos, un tiempo claro de inicio. Y después ya empieza la ventana de 16, la ventana de 24, o hasta 24, que es la de LECAS. O sea, hay varias ventanas. Ahora dejo de ver una o dos ventanas, a ver ventanales por todos lados,
que se van haciendo a medida que se prolonga el tiempo. Y uno tiene que elegir cuál es la mejor situación para su paciente. Bien, bueno doctora, si bien tenemos algunas consultas más, un poco por respeto a su tiempo y bueno, en agradecimiento por el esfuerzo que ha hecho, porque sabemos que no es una situación ideal para estar dictando una conferencia, pero ella en ningún momento se opuso y con total generosidad se organizó para ahí en el hospital poder darla. Así que le agradecemos muchísimo. Sí, no estoy por nada serio, pero digamos, la idea era, bueno, poder cumplir, porque no tenía sentido no hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos un montón. Le invitamos a quedarse hasta el final de la conferencia. Ahora vamos a pasar un momento en el que la doctora Danae Prieto va a presentar un caso. Le invitamos a que se quede conectada. Sí, cómo no. Sí, perfecto. Entonces, este es el caso clínico. Hola, ¿cómo van? Bueno, vamos a presentar un caso de una paciente que llegó a nuestros sanatorios, una chica de 17 años, femenina, diestra, que como único antecedente tenía que haber empezado a tomar anticonceptivos hace un mes. A las 18:30 presenta una cefalea occipital de inicio brusco. Ella dice que estaba haciendo un TikTok, cuando termina, empieza con esta cefalea que se acompaña con una dificultad para hablar y una debilidad en el hemicuerpo del lado derecho. La mamá nomás lo nota, la carga al auto y la trae al sanatorio. Llega al sanatorio, a la guardia nuestra, a las 18:50, ingresa a Vigil con una afasia mixta ya, una parálisis facio-brachiocrural del lado derecho, con un IS de 20. Le hacemos una tomografía, en la tomografía notamos que hay un signo de la cuerda en la arteria cerebral media del lado izquierdo, no vemos mayor alteración a nivel del parénquima, y como justo teníamos la misma chica que nos hacía la resonancia, le hacemos la resonancia donde vemos una restricción en la difusión a nivel del núcleo caudado del lado izquierdo. Y le hacemos una angioresonancia donde vemos que hay oclusión de la carótida y de toda la cerebral media. Por lo cual se ingresa a la UTI, donde empezamos con RTPA, se realizaron 67,5 miligramos en total, con obviamente 10% en bolo, y notamos que a la media hora, 40 minutos, había mejorado solamente 16 puntos. Entonces decidimos bajarla a hemodinamia. En hemodinamia lo que vemos es que la carótida ya estaba abierta, pero había una oclusión de la arteria cerebral media, por lo que decidimos realizar trombectomía. Se pasó un stent y en la segunda apertura, a la segunda pasaje ya del stent, se abrió completamente la arteria. La chica evolucionó muy bien, ¿sí? Con un NIS de 3, ya a las 23 horas volvió con 10, y al otro día ya con un NIS de 3, y quedó con una leve secuela en el habla, con una disartria. Esta es la resonancia de control, y a los 5 o 6 días ya se fue de alta. Se hicieron todos los chequeos, no habíamos encontrado la causa por la cual hicimos ecodoppler transesofágico, laboratorio, y ahora en el último eco transesofágico vemos que la chica tiene un FOF, tiene una comunicación, así que está en control para poder, está ya en todos los trámites para poder tratar esa FOF. Y no tiene ningún otro factor predisponente. Ningún otro factor. Lo único que tenía es que había empezado con anticonceptivos hace un mes, nunca antes había tomado, y bueno, encontramos el FOB. En la carótida estaba perfecto estado, pensamos en una disección primero, pero cuando entramos era solamente la silviana, no se veía ningún flap ni nada de disección. Bueno, para hablar un poquito, como usted dijo, el tiempo de cerebro, ¿sí? Sabemos que se muere por minuto 1,8 millones de neuronas por minuto, y el cerebro envejece por cada hora que nosotros tratamos 3,6 años. Por eso es muy importante que los pacientes lleguen al hospital, y cuando lleguen nosotros hagamos algo para poder tratarlos, ¿no? Lo antes posible.
Por eso es importante tener el concepto de emergencia, como dijo usted, doctora, sobre todo el tema del aviso previo, si se pudieran todos avisar previamente, en este caso el papá fue atinado a traerla directamente, y que cuando llegue le abramos las puertas rápido, porque obviamente que en muchos lados pasa que llegan y se ponen protocolos para que puedan entrar, y por ahí no entran en el tiempo que deben. Y una vez que entren, tener todas las condiciones para poder llevar rápido el tratamiento. Por eso las métricas que usted decía, lo ideal es desde la puerta hasta que uno empiece un tratamiento, mínimo son 60 minutos, pero estamos tratando nosotros de aceitar todo para que pueda ser mucho más. Para que el común de la gente que no sabe, la trombectomía mecánica es nosotros entramos con un dispositivo a la arteria y le sacamos el coágulo, en términos vulgares, digamos. Esto fue evolucionando en el tiempo, ya en el 2013-2015 se empezó a hablar de la trombectomía, igual que de los tiempos para realizar la trombectomía, y lo que nos hizo que esto sea cada vez más favorable al paciente es la evolución de los dispositivos para la trombectomía. Actualmente tenemos stent retrieve de alta compliance, en el cual nos favorece poder captar el coágulo sin que se dañe la arteria, y obviamente que también catéteres de tromboaspiración, en los cuales nos permiten navegar mucho mejor las arterias y poder extraer el coágulo. Eso hace que el tratamiento a través de la trombectomía o tromboaspiración sea mucho más óptimo. ¿Qué pacientes se beneficiarían? Como usted dijo, doctora, la edad más de 18, nuestra paciente tenía 17, algo teníamos que hacer, veíamos claro que había un trombo, ¿sí? Previamente con un buen ranking, ¿sí? Que el paciente sea autoválido, que tenga un tiempo de evolución desde inicio a la punción femoral de 6 horas, y se puede extender, como usted lo dijo, hasta 12, 24 horas según los criterios del Down y Leffius, pero obviamente que hay que tener todos los sistemas para poder, toda la tecnología para poder realizarlo, con un NIS que es de escala neurológica de 6, que haya oclusión de la arteria carótida interna distal o cerebral media, que la TAC basal no haya alteraciones de las, o haya alteraciones que sean más de 6 puntos, y que no haya sido tratado que hayan sido tratados previamente con trombolisis endovenosa según el protocolo de menos 4 horas, sin lograr la recanalización, que fue en nuestro caso. Otras circunstancias, menor de 18, esta ya es una clase de evidencia 2B, nivel C, que tenga un ranking más de 1, con un aspecto de menos de 6, un IS menos de 6, antes de las 6 horas, oclusión de la carótida interna o arteria cerebral media, pacientes que tengan contraindicaciones con el tratamiento fibrinolítico, uno de los casos es los que estuvimos hablando recién, cuando están anticoagulados, menos 6 horas de evolución y oclusión de la rama distal, ¿sí? Y de las arterias vertebrales o basicales. Bueno, este es el grado de reperfusión, la chica quedó con un grado 3, con un flujo normal, ¿sí? Y las contraindicaciones, obvio, todo tratamiento tiene sus contraindicaciones, como el recuento de plaquetas menos de 40, un KPTT de más de 50, y el tratamiento con anticoagulantes o un RIT más de 3. Lo más importante, creo que de nuestras charlas, es saber y que la gente entienda que el tiempo es cerebro y hay que actuar lo antes posible, desde la casa hasta en el sanatorio, ¿no? Mientras más rápido podamos hacer y detectar, más beneficioso va a ser el paciente. ¿Sí? Tenemos acá a Morena, que es la protagonista nuestra, que va a dar sus palabras de cómo fue todo. Hola More, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá estoy con mi mamá y bueno, si quieren les cuento cómo fue acá en mi casa, la situación y todo eso, cómo me llevaron hasta el hospital. Contanos tu experiencia. Bueno, yo muchos recuerdos de ese día no tengo porque obviamente no, o sea, estaba como inconsciente yo, o sea, yo tengo recuerdos, pero son como flashes de la situación porque no estaba muy consciente en ese momento. Yo estaba grabando un videito acá con mi hermana en el living de mi casa y de repente me senté con la cabeza entre las manos, así, y mi mamá me preguntaba si yo estaba bien y yo le dije que sí, que estaba bien. Y me empecé como a reír porque, no sé, porque me dio gracia y mi mamá me empezó a preguntar si estaba bien y ahí se dio cuenta que no estaba bien. Y bueno, me subieron al auto y me llevaron al Sanatorio Allende, al Salvador, perdón.
y ahí me atendieron muy rápido, muy bien, así que estoy muy agradecida con el Sanatorio Salvador y con mis padres, obviamente, por la rapidez con la que me llevaron. Me gustaría escuchar a María José Linares, su mamá, cómo vivió esa experiencia, porque algunos pueden pensar que es algo, que es otra cosa y se quedan esperando un ratito, haciéndola descansar en la cama. O sea, ¿cómo fue la reacción de ustedes de pensar inmediatamente en llevarla al sanatorio? Eh, Morena sufre de migrañas, igual que yo, sufrimos de migrañas, pero cuando yo me doy cuenta que ella algo le pasaba, se había agarrado su cabeza, yo le saco las manos y le pregunto si estaba bien y ella me responde sí, pero ya su cara en la parte derecha estaba fija. Entonces yo me di cuenta inmediatamente que podía ser un ACV, porque uno, bueno, haber escuchado alguna vez sobre los síntomas del ACV, y entonces le pregunto si estaba bien, me contesta sí, y ya le vi la cara fija. Entonces le pregunto, decime cómo me llamo yo, y ella me contesta su nombre, y le digo, no, ¿cómo me llamo yo? Y ahí ya no pudo hablar más. Entonces automáticamente la levanté y la llevé hacia el auto, porque nosotros vivimos lejos, es un poco inaccesible para ambulancias y todo, entonces desde que son chicas, directamente cualquier cosa que pasa yo la subo al auto y me voy yo a cualquier centro. Y bueno, así fue, habremos llegado en 20 minutos al Sanatorio El Salvador, donde nos recibieron muy bien, los chicos que estaban ahí en administración, la gente de la guardia, salieron todos corriendo a recibirla, ella ya llegó a la clínica sin poder moverse, ya no hablaba, si bien estaba despierta, movía sus ojos, pero su cuerpo no respondía, entonces bueno, automáticamente la recibieron en la guardia y la empezaron a atender y cada tanto salían a comentarnos a nosotros, a mi marido y a mí lo que le estaban haciendo. Se le hizo, bueno, nos informaron que se le había hecho la tomografía, la resonancia, y después llegó la doctora Danae que nos explicó que ya le habían hecho, le habían puesto la droga para trombolisis, pero que no había alcanzado, necesitaban hacer la trombectomía urgente. Y bueno, hicieron la trombectomía, gracias a Dios salió todo bien. Eso fue un domingo, estuvo hasta el martes en terapia, el jueves le dieron el alta y yo salí con mi hija caminando al lado mío como si no le hubiese pasado nada, así que estamos infinitamente agradecidos a la clínica, desde la gente de administración, los doctores, bueno, la doctora Danae como cara visible para nosotros y todos los demás doctores que atendieron a Morena, ¿no? Y la doctora Dorrego, que fue después, es su neuróloga cabecera. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio. La idea también de esta actividad era contar este testimonio a las personas que por ahí no son médicas, pero que está bueno ver cómo hay que reaccionar. De hecho, en esta conferencia también está participando personal que hace el triage en guardias, en admisión de internación. Casualmente los invitamos por esto, por esta importancia, como decía la doctora Danae Prieto, del valor del tiempo, de actuar a tiempo, de llamar al equipo a tiempo. Bueno, me imagino, doctora Zurru, que también adherirás al mismo concepto, ¿no es cierto? Tal la cual. importancia de actuar a Buena tiempo. parte de lo que uno puede hacer en el stroke hoy es que la gente conozca del stroke y llame a la urgencia rápidamente para empezar el tratamiento en el menor tiempo posible. Seguramente si María José no hubiera hecho lo que hizo, que fue rápidamente ir a la clínica y empezar el tratamiento, averiguar que verdaderamente esto se trate del problema que ha generado el FOP, porque en la gente joven es donde se ve, mucho más que en la gente mayor. El FOP es raro, pero en el joven es una causa de accidente cerebrovascular, y tienen la chance de quedar muy bien, o sea, tienen la chance de no tener déficit y demás, y evitarse un problema a futuro. Entonces es bueno
que los pacientes se enteren de qué es el accidente cerebrovascular, de qué tipos de accidente cerebrovascular hay, y que se difunda la educación, ¿no? Como pasó acá, y estamos muy bien. ¿Mm? Aparte, una vez que esto ya está. No hay otra cosa. Bueno, muchas gracias Morena, muchas gracias doctora por todo su esfuerzo de participar, y bueno, damos por finalizada la conferencia. No sé si hay alguna pregunta más. Yo pensaba leer algo que está aquí en el chat, que seguramente es familiar. Morena, que dice: hago extensivo el agradecimiento a todo el equipo médico del sanatorio que atendió a Morena, infinitamente agradecidos. Antes de despedirnos a todos, vamos a compartir en pantalla las próximas conferencias. Les invito a quedarse ahí un minutito más. Tenemos para mañana la próxima actividad es nuevos paradigmas en la clasificación de retinopatía del prematuro. Esta actividad está orientada más bien a neonatólogos, pediatras, oftalmólogos. Organiza el servicio de oftalmología del Sanatorio del Salvador y va a ser a las 19 horas. El jueves 21 de octubre a las 19 horas tenemos una charla abierta a la comunidad sobre cáncer de mama, un camino para transitar juntos. Aquí va a haber un panel conformado por la doctora Alexandra Enríquez Linares de España, y personal, staff de nuestra casa, el doctor José Mariconde, que es especialista en mastología, y el doctor Juan Gifré, especialista en oncología clínica. Esto lo organiza el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio del Salvador. Y el día viernes tenemos afecciones post-COVID en el sistema cardiovascular. Esto se orienta más bien a cardiólogos, clínicos y especialistas que están recibiendo hoy el paciente post-COVID. Va a ser el viernes 22 a las 12 del mediodía. El doctor Eduardo Perna es quien va a estar a cargo, él es de Corrientes, y lo organiza el Servicio de Cardiología del Sanatorio del Salvador. Bueno, ahora sí, si les parece, damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias, doctora Zurrú, gracias al equipo de aquí del sanatorio, gracias a María José y a Morena por estar y contar el testimonio. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.